Ahí la otra Nikki me dice que bien, vamos todavía. Carmela también dice que bien, vamos, vamos, esa es la actitud. Bueno, bueno, gente, vamos a ir arrancando de a poquito, pero sin pausa. Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Ya me dirán si me ven bien. ¿Me están viendo en pantalla completa? Sí, ¿Sí? se ve. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? ¿Mm? Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar del marco conceptual de una investigación, qué rol juega a la hora de encauzar una investigación, distintos elementos que los componen. Vamos a hablar de distintos tipos, sobre todo de variables y de hipótesis. Vamos a tener un poquito de guidelines en cómo empezar a pensar en el desarrollo del propio marco conceptual. Obviamente esto vendrá un poquito más adelante porque recién después de esta semana empezaremos a trabajar sobre esto. Esta semana nos vamos a tomar otra semana más para que a la luz del feedback que reciban de su primer intento de pregunta, después puedan seguir construyendo más en firme los elementos subsiguientes, y cómo, ¿no?, teniendo el marco conceptual, desarrollar un set de hipótesis referidas a dicho marco que puedan ser validadas, ¿no?, en el trabajo de campo. Entonces, un poco hablar sobre marco conceptual es, bueno, tengo la pregunta y ahora cómo sigo, ¿no? ¿Cuál es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿No? Y acá me toca jugar el partido a la teoría. Entra en juego, entra a la cancha la teoría. ¿Y qué es el marco conceptual o teoría? Que esas dos cosas son sinónimos, son dos formas de referirnos a lo mismo. Una teoría es una explicación simplificada, ¿sí?, simple, interesante, esto es muy importante, es una explicación interesante y plausible, o sea que pueda llegar a estar verificada en la realidad, de la pregunta que estamos examinando, la pregunta de investigación. Y lo que hace el marco conceptual es descomponer a la pregunta en sus elementos constitutivos y establece relaciones entre ellos. Lo que hace la pregunta es integrar la sabiduría de dados en lo que ya sabemos de la literatura anterior y toman en consideración un set de condicionamientos, ¿no?, que son todas variables que lo que hacen es situar la pregunta o enfocarla más, precisarla más. Esto en abstracto, eso, ¿no?, suena bastante abstracto, pero ya lo vamos a ver bastante más anclado en ejemplos bien concretos. Y sobre todo lo que hace el marco conceptual o la teoría es dar cuenta del quién, qué y dónde, pero fundamentalmente el cómo, cuándo y por qué. ¿Por qué decimos fundamentalmente el cómo y cuándo y por qué? Porque una teoría lo que tiene que dar cuenta es de los mecanismos, o sea, cómo suceden, ¿no?, cómo se dan ciertos eventos en la realidad, ¿no?, cómo se da el fenómeno de interés que estamos estudiando y que nuestra pregunta de investigación nos está conduciendo hacia. Esto ahora suena un poquito abstracto, pero para ayudarnos a ir haciéndonos un poco la idea de cómo consigo una teoría, cómo esto ocurre en la realidad, os voy a invitar, antes de que sigamos más adelante, bueno, obviamente como la formulación de la pregunta requiere cierta familiaridad con el área temática, ¿no? O sea, no necesita de alguna manera estar empapado de los temas, ¿no?, que quiere investigar. Pero como les decía, antes de seguir adelante, quería compartir un testimonio con ustedes, ¿no?, de otra científica, ¿no?, de management, claramente de la astrofísica, que cuenta un poco su viaje a la hora de concebir una nueva teoría.
Y en el caso de esta mujer, que es Sarah Stewart, que es una científica bastante conocida, tiene que ver con la génesis de la luna, algo bastante ajeno a nuestra realidad de las ciencias empresariales, de la administración, pero la verdad que es muy ilustrativo de qué le pasa al investigador a la hora de elaborar, de concebir por primera vez esta explicación simple, factible y también interesante de por qué pasa lo que pasa en la realidad. Así que voy a compartirles este videito. Me van a decir si no ven bien o si no escuchan bien, me avisan. Nobody likes to make a mistake, and I made a whopping one. And figuring out what I did wrong led to a discovery that completely changes the way we think about the Earth and Moon. I'm a planetary scientist, and my favorite thing to do is smash planets together. In my lab, I can shoot at rocks using cannons like this one. In my experiments, I can generate the extreme conditions during planet formation. And with computer models, I can collide whole planets together to make them grow, or I can destroy them. I want to understand how to make the Earth and the Moon, and why the Earth is so different from other planets. The leading idea for the origin of the Earth and Moon is called the giant impact theory. The theory states that a Mars-sized body struck the young Earth, and the Moon formed from the debris disk around the planet. The theory can explain so many things about the Moon, but it has a huge flaw. It predicts that the Moon is mostly made from the Mars-sized planet, that the Earth and the Moon are made from different materials. But that's not what we see. The Earth and the Moon are actually like identical twins. The genetic code of planets is written in the isotopes of the elements. The Earth and Moon have identical isotopes. That means that the Earth and Moon are made from the same materials. It's really strange that the Earth and the Moon are twins. All of the planets are made from different materials, so they all have different isotopes. They all have their own genetic code. No other planetary bodies have the same genetic relationship. Only the Earth and Moon are twins. When I started working on the origin of the Moon, there were scientists that wanted to reject the whole idea of the giant impact. They didn't see any way for this theory to explain the special relationship between the Earth and the Moon. We were all trying to think of new ideas. The problem was there weren't any better ideas. All of the other ideas had even bigger flaws. So we were trying to rescue the giant impact theory. A young scientist in my group suggested that we try changing the spin of the giant impact. Maybe making the Earth spin faster could mix more material and explain the Moon. The Mars-sized impactor had been chosen because it could make the Moon and make the length of Earth's day. People really liked that part of the model. But what if something else determined the length of Earth's day? Then there would be many more possible giant impacts that could make the Moon. I was curious about what could happen, so I tried simulating faster spinning giant impacts, and I found that it is possible to make a disk out of the same mixture of materials as the planet. We were pretty excited. Maybe this was the way to explain the Moon. The problem is, we also found that that's just not very likely. Most of the time, the disk is different from the planet. And it looked like making our Moon this way would be an astronomical coincidence. And it was just hard for everyone to accept the idea that the Moon's special connection to Earth was an accident. The giant impact theory was still in trouble. And we were still trying to figure out how to make the Moon. Then came the day when I realized my mistake.
My student and I were looking at the data from these fast-spinning giant impacts. On that day, we weren't actually thinking about the moon, we were looking at the planet. The planet gets super hot and partially vaporized from the energy of the impact. But the data didn't look like a planet. It looked really strange. The planet was weirdly connected to the disk. I got that super excited feeling when something really wrong might be something really interesting. In all of my calculations, I had assumed there was a planet with a separate disk around it. Calculating what was in the disk was how we tested whether an impact could make the moon. But it didn't look that simple anymore. We were making the mistake of thinking that a planet was always going to look like a planet. On that day, I knew that a giant impact was making something completely new. I've had eureka moments. This was not one of them. I really didn't know what was going on. I had this strange new object in front of me and the challenge to try and figure it out. What do you do when faced with the unknown? How do you even start? We questioned everything. What is a planet? When is a planet no longer a planet anymore? We played with new ideas. We had to get rid of our old way of thinking, and by playing, I could throw away all of the data, all of the rules of the real world, and free my mind to explore. And by making a mental space where I could try out outrageous ideas and then bring them back into the real world to test them, I could learn. And by playing, we learned so much. I combined my lab experiments with computer models and discovered that after most giant impacts, the Earth is so hot there's no surface. There's just a deep layer of gas that gets denser and denser with depth. The Earth would have been like Jupiter. There's nothing to stand on. And that was just part of the problem. I wanted to understand the whole problem. I couldn't let go of the challenge to figure out what was really going on in giant impacts. It took almost 2 years of throwing away old ideas and building new ones that we understood the data and knew what it meant for the moon. I discovered a new type of astronomical object. It's not a planet. It's made from planets. A planet is a body whose self-gravity is strong enough to give it its rounded shape. It spins around altogether. Make it hotter and spin it faster, the equator gets bigger and bigger until it reaches a tipping point. Push past the tipping point, and the material at the equator spreads into a disk. It's now broken all the rules of being a planet. It can't spin around together anymore. Its shape keeps changing as it gets bigger and bigger. The planet has become something new. We gave our discovery its name, Synestia. We named it after the goddess Hestia, the Greek goddess of the hearth and home, because we think the earth became one. The prefix means all together to emphasize the connection between all of the material. A synestia is what a planet becomes when heat and spin push it over the limit of a spheroidal shape. Would you like to see a synestia? Yes. In this visualization of one of my simulations, the young Earth is already spinning quickly from a previous giant impact. Its shape is deformed, but our planet would be recognizable by the water on its surface. The energy from the impact vaporizes the surface, the water, the atmosphere, and mixes all of the gases together in just a few hours. We discovered that many giant impacts make synestias, but these burning bright objects don't live very long. They cool down, shrink, and turn back into planets. While rocky planets like Earth were growing, they probably turned into synestias one or more times. A synestia gives us a new way to solve the problem of the origin of the moon.
we propose that the moon formed inside a huge vaporous synestia. The moon grew from magma rain that condensed out of the rock vapor. The moon's special connection to Earth is because the moon formed inside the Earth when Earth was a synestia. The moon could have orbited inside the synestia for years, hidden from view. The moon is revealed by the synestia cooling and shrinking inside of its orbit. The synestia turns into planet Earth only after cooling for hundreds of years longer. In our new theory, the giant impact makes a synestia, and the synestia divides into two new bodies, creating our isotopically identical Earth and moon. Synestias have been created throughout the universe. And we only just realize that by finding them in our imagination. What else am I missing in the world around me? What is hidden from my view by my own assumptions? The next time you look at the moon, remember, the things you think you know may be the opportunity to discover something truly amazing. Bueno, ahí el viaje de nuestra amiga Sara, lo que nos dice a nosotros sobre metodología de investigación. Vamos por acá, ¿no? Bueno, el proceso de concepción de teoría, y la verdad es que la historia de Sara Stuart esto lo ilustra, muy bien, es que tiene mucho que ver con saber detectar, saber detenerse ante lo que no es normal, ante lo que llama la atención, ante lo que no lo consideré antes, ante lo que no sale del ordinario, y poder abrirse a distintas conjeturas. Eso anormal lo que hace es desafiar, ¿no?, la sabiduría heredada, las explicaciones que hemos recibido, ¿no? Ella hablaba de la teoría de los impactos gigantes, y es una oportunidad para mejorar el modelo. Y siempre el punto de partida es a partir de marcos de referencia conocidos. Es muy difícil conseguir la teoría sobre la nada, siempre tenemos algún preconcepto sobre la realidad que informa nuestra forma de ver la realidad, y eso es lo que de alguna manera nos habilita a encontrar esas combinaciones novedosas, ¿no? De alguna manera esto conecta un poco con lo que veíamos la semana anterior, ¿no? Con Stuart Wittgenstein, que hablaba de la ignorancia plenamente consciente, o esa ignorancia informada, que de alguna manera es lo que nos habilita, ¿no?, a seguir avanzando en esa frontera del conocimiento y encontrar esas combinaciones novedosas. Y la verdad es que es un proceso que requiere de muchísima apertura, ¿no? O sea, Sara Stuart lo decía de una forma muy serena y muy aplomada, pero no debe haber sido fácil, ¿no? Cuando dice, bueno, la verdad que tiré todos mis datos, me deshice de todo. Bueno, es todo un desprendimiento, ¿no? Necesito estar abierto a explicaciones alternativas, ¿no? Dejar un poco rendir el propio juicio, sin cerrar caminos causales prematuramente. Entonces ese es un poco lo que se juega, ¿no?, a la hora de concebir una nueva teoría. Claramente esto a la hora de hacer un trabajo de investigación al nivel de grado, no se pone tanto en juego, pero cuando uno está de alguna manera tratando de resolver una pregunta novedosa que nadie resolvió antes, estos pasos, de alguna manera, estas habilidades, este tipo de viaje, este tipo de experiencia, se pone cada vez más en juego. Y como decíamos, la teoría está compuesta por distintos elementos. Tiene como 5 o 6 bloques, ¿no?, building blocks, que la construyen. El primer nivel de elementos son los conceptos.
y uno habla mucho de conceptos, es como un término bastante intuitivo, pero lo que distingue un concepto de lo que después llamaremos variables, ¿sí? Es que un concepto siempre es un término abstracto, definido a partir de su relación con otros y no es directamente observable. Por ejemplo, un concepto muy importante, por ejemplo, en el ámbito del comportamiento humano, tiene que ver con la satisfacción laboral. La satisfacción laboral en sí misma no está disponible en la realidad como para ser medida, sino que la captamos a partir de un nivel, ¿no?, más operativo, que son las variables, ¿no?, que son precisamente términos operativos, que son observables en la realidad, ¿no?, son indicadores que especifican las condiciones necesarias para medirlas. Yo, por ejemplo, cuando mido la satisfacción laboral, le pregunto a la gente cosas que son indicativas de estar satisfechos. Por ejemplo, no estaría dispuesta a entretener otras ofertas laborales, o me siento a gusto trabajando acá, siento que es un ambiente donde me puedo desarrollar. En fin, hay como determinados ítems, ¿no?, o variables, preguntas de una encuesta, ¿no?, que puede ser una encuesta de clima, que son indicativas de que esa persona, ese individuo sobre el cual estoy indagando, está satisfecho. Después están las proposiciones, y las proposiciones establecen relaciones entre conceptos. Por ejemplo, una proposición bastante establecida, sigo dentro del ámbito de los recursos humanos, dentro de comportamiento humano, es que a mayor satisfacción laboral dentro de lo que es la fuerza laboral, eso va a empujar positivamente la performance organizacional, ¿no? La performance organizacional es otro concepto también bastante gordo, que después hay variables que me ayudan a medirlo, pero en sí es un concepto, es un término abstracto, que está definido a partir de su relación con otros. Las hipótesis justamente lo que hacen es operacionalizar las proposiciones y establecen relaciones entre variables, o sea que bajo un nivel operativo más concreto, donde realmente puedo medir las cosas en la realidad. Y un quinto elemento de la teoría son los condicionamientos, las condiciones de border, en inglés les diríamos las boundary conditions, ¿sí?, que son supuestos acerca de en qué medida las relaciones establecidas, las proposiciones o las hipótesis, rigen en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un determinado contexto. Por ejemplo, un condicionamiento podría ser que la satisfacción laboral en determinada industria es bastante más leve, o es bastante o impacta menos en la performance organizacional, ¿sí?, en los momentos donde hay bonanza económica, ¿no? En general uno tiende a arraigarse más al lugar donde tal vez las oportunidades alrededor de la economía son más limitadas. Entonces, ese puede ser un condicionamiento, un determinado contexto entre la relación que hemos establecido previamente, sea en términos de una proposición, en términos de una hipótesis, ¿no?, donde esos conceptos se convierten en variables que operacionalizan, esos conceptos, rigen, ¿no? O sea, se establecen en ese determinado ámbito, en ese determinado condicionamiento que yo especifico. Y por último, el último condimento o el último elemento que construye una teoría son los mecanismos. ¿Se acuerdan que decíamos hace un ratito? Lo más importante que la teoría nos provee como explicación no es tanto el qué, sino sobre todo el cómo, ¿no? Esos son los mecanismos, explicaciones que subyacen a las relaciones establecidas. ¿Por qué? Típicamente se relaciona la satisfacción laboral con la performance organizacional. Eso sería el qué. No, el cómo es que justamente una persona, como está más satisfecha en el ámbito de su trabajo, se siente desafiada y se siente a gusto para dar lo mejor de sí
y por lo tanto empuja más efectivamente también los objetivos de la organización donde pone a disposición su talento. Bueno, esos son los mecanismos, explicaciones que subyacen esas relaciones, ¿no?, que van más allá de solo la correlación entre conceptos o variables y me dan, ¿no?, esa riqueza generativa de por qué observo el resultado que observo en la realidad. Entonces, si esto lo pusiéramos todo junto, ¿no?, en un gráfico, y una ilustración posible de todos estos elementos, sería la siguiente, ¿no? Esto es un gráfico tomado del libro de Van de Ven, que es uno de los que están recomendados en la bibliografía, está en inglés, pero si ustedes se fijan, ¿sí?, en el nivel más alto de abstracción tenemos a los conceptos, ¿no? Tenemos los constructos, esto de los constructos es bastante esotérico, digamos, lo usan los científicos en ámbitos bastante esotéricos, no le vamos a dar muchísima importancia en la discusión en este curso, pero nos vamos a quedar con esto. En el nivel más alto de abstracción están los conceptos, en el nivel más bajo de abstracción, o sea, en el nivel más concreto, ¿sí?, o sea, son empíricamente medibles, están las variables, ¿sí?, y las proposiciones lo que hacen es relacionar conceptos, mientras que las hipótesis relacionan variables, ¿no? Y estas relaciones, sean en términos de proposiciones porque son relaciones entre conceptos, o hipótesis porque son relaciones entre variables, ¿sí?, rigen en un contexto determinado, ¿sí?, en un tiempo determinado, en una industria determinada, ¿sí?, esto que los rodea, ¿sí?, y hace que esas relaciones rijan, son las boundary conditions o los condicionamientos que vimos anteriormente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Perdón si hoy me notan un poco más lenta. Pasa que hoy estoy particularmente, no me siento muy bien, así que si me notan media lenta, un poco genérica, me paran, me preguntan y afinamos la puntería. Bueno, vamos a meternos ahora sí de lleno en distintos tipos de variables que pueden ser parte de nuestros marcos conceptuales o teorías. Y nos vamos a concentrar en 4 tipos principales, que son las variables dependientes, independientes, moderadoras y mediadoras. Las primeras 2 probablemente las hayan visto en otros cursos, ¿sí?, en macro, en estadística. Tal vez las moderadoras y las mediadoras sean las que sean menos familiares para ustedes hoy día. Vamos entonces a empezar con las primeras 2, variables dependientes e independientes. La variable dependiente, ¿sí?, típicamente la designamos como I, porque va en el eje de las ordenadas. Lo que captura es el fenómeno de interés, ¿sí?, lo que quiero estudiar. Y lo que voy a estar tratando de describir, de dar cuenta y explicar su varianza a partir de mi pregunta de investigación. La variable independiente, ¿sí?, por el contrario, es la que influye sobre la variable dependiente, ¿sí?, y X e Y, ¿no?, deberían covariar, ¿no?, para que realmente haya una influencia de X sobre Y, ¿no? O sea, que un cambio en X tiene que estar asociado a un cambio en un sentido o en otro en Y. Entonces, X es una presunta causa de Y, y si eso es así, debería ocurrir antes que Y, en el eje temporal. Y para que realmente X sea causa de Y, debería poder excluir otros factores que también puedan estar afectando a la variación de Y. Y esto, en términos estadísticos, se suele denominar que estoy controlando por el efecto de otras variables, ¿no? Muchas veces ustedes habrán sentido nombrar que en los modelos, ¿no?, de programación lineal, o en los modelos de regresión se incluyen variables de control. Bueno, las variables de control justamente tratan de remover la influencia de otras cosas para de alguna manera limpiar, dejar limpia, ¿sí?, y establecer, determinar bien cuál es la relación entre X e Y. Y X e Y
deberían, ¿sí? Estar relacionados justamente a partir de la teoría, ¿sí? No deberíamos, hoy por hoy estamos en un mundo donde tenemos abundancia de datos y big data, y la verdad es que podemos encontrar, ¿sí?, relaciones entre prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque hoy por hoy cualquier dispositivo que tenemos en la mano está generando datos. Los datos que realmente interesan incluir en la teoría como variable independiente y dependiente son aquellos que estén linkeados, ¿sí?, a partir de una pregunta de investigación y de un marco conceptual que construya sobre esa pregunta de investigación. De lo contrario, es una relación fortuita que no nos interesa. Es una relación que, en términos de lo que venimos viendo anteriormente, no es relevante. Podríamos, utilizando un método riguroso, como por ejemplo digamos, el data mining, encontrar una relación entre X e Y, rigurosamente podemos establecer esa relación, pero si no hay una teoría detrás, ¿sí?, si no hay un interés teórico detrás, si no hay una pregunta de investigación que me esté guiando a mirar esos datos de una manera determinada, no es relevante. Entonces vamos a hacer un poquito de trivia, a ver si este concepto entre la distinción entre variable dependiente e independiente va quedando un poco más claro. Y les voy a proponer un caso. Nuevamente. Pónganse que investigaciones previas revelan que el lanzamiento de nuevos productos innovadores afectan positivamente el precio de la acción de las empresas de capital abierto. Entonces, en estas investigaciones previas, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el fenómeno de interés? ¿Y cuál es la variable independiente? La variable que afecta a la dependiente. ¿Qué me pueden decir? Vale desmutearse, contestar en el chat, cualquiera de las dos vías. Yo creería que la variable dependiente es el precio de la acción, ¿puede ser? Muy bien. Por lo tanto, la variable independiente, El lanzamiento de nuevos productos innovadores. bueno, ¿sí? O sea, lo que me interesa es el precio de la acción, ¿sí?, que está siendo afectada por el lanzamiento de un producto innovador. Y gráficamente se muestra así, se grafica así, donde X está afectando ahí, siempre la variable dependiente por convención se pone a la derecha, ¿sí? Y esa relación, como dice el enunciado, sería positiva, ¿sí?, entre X e Y, o entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien ubicándonos en esta distinción? Sí, sí, perfecto. No, no, ahora lo vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Vamos a hablar de moderadores y mediadores, o de variables moderadoras y mediadoras. ¿Qué es una variable moderadora? Vamos a llamarla Z, ¿sí?, porque tenemos X, Y, Z. La variable moderadora es una contingencia, ¿sí?, en la relación entre X e Y. ¿Sí? Una contingencia quiere decir que depende de cuánto valga Z, qué tan fuerte va a ser la relación entre X e Y. Y por lo tanto, una variable moderadora, su naturaleza es amplificar o mitigar el efecto que tenga X sobre Y. O lo hace más amplio, ¿sí?, más grande, o lo hace más leve. ¿Sí? Entonces, un poco la diferencia, la metáfora que a mí me gusta utilizar, ¿sí?, cuando explico a las variables moderadoras, es como una especie de esos dimmer switch. No sé si alguno tiene en la casa alguno de esos switch de luz, ¿no?, que hacen más fuerte o más tenue la luz. Bueno, el efecto de una variable moderadora es exactamente eso. O hacen al ambiente más luminoso, ¿sí?, o lo hacen más tenue. Amplifica el efecto de X sobre Y, o lo mitiga, lo hace más débil. La variable mediadora, a diferencia de la moderadora, ¿sí?, lo que subyace es un proceso temporal, ¿sí?, porque lo que hace es intervenir en el medio
de ese proceso temporal que me lleva desde X a Y, ¿sí? El proceso temporal que describe la relación entre X e Y. Y así como la moderadora es ese dimmer switch, ¿sí? Que hace el ambiente más brillante, más luminoso, más tenue, una variable mediadora, la metáfora que podríamos usar para describir la función de una mediadora en un modelo, es el efecto dominó, ¿sí? Se cae una fichita, ¿sí? Después la otra y después la otra. Bueno, en el caso de un modelo teórico, de un marco conceptual, sucede X, ¿sí? Sucede la variable mediadora o W, ¿sí? Y sucede Y, ¿sí? Es lo que pasa en el medio. Y lo que subyace nuevamente es un proceso temporal. Cuando trabajamos con moderadores, a diferencia de cuando usamos un modelo con mediadores, lo que suponemos es que está ocurriendo todo en el mismo momento, ¿sí? Que hay, lo que hay es simultaneidad temporal. Mientras que en la mediadora, como decíamos recién, primero sucede una cosa, después lo que está en el medio, que es la variable mediadora, y recién después sucede el fenómeno de interés, que es la variable Y. ¿Sí? O sea, en el mundo de los moderadores tenemos simultaneidad, ¿sí? Y en el mundo de los mediadores tenemos temporalidad. Vamos a ilustrar con algunos ejemplos para que esto empiece, ¿no?, a sonar más terrestre y no tan abstracto. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Todos bastante parecidos, son todos de comportamiento humano. Acá tenemos en la izquierda de la pantalla, ¿sí?, un modelo de moderación, ¿sí? Acá el rombito es la variable moderadora. ¿Qué es lo que estamos viendo en el modelo? ¿Sí? Es que la diversidad de la fuerza laboral, ¿sí?, está de alguna manera siendo afectada por el expertise del management en la eficacia, ¿sí? La eficacia organizacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es que si el management es más experto, ¿sí?, eso aumenta de alguna manera el efecto, amplifica el ejemplo de la diversidad en la eficacia organizacional, ¿sí? Sabemos por las distintas teorías que hay en recursos humanos que tener una workforce diversa está bueno porque tenemos diversidad de habilidades, diversidad de perspectivas, eso puede traer una mirada innovadora del mercado y eso puede hacer a la organización de forma, performar de forma más efectiva, ¿sí?, de cara al mercado. Entonces, acá de alguna manera la relación que estamos viendo es que el efecto de la diversidad de la fuerza laboral se ve amplificado por el expertise del management en gestionar, ¿no?, ese pool de talento, y eso como resultado da una mayor eficacia organizacional. Ahora lo podemos ver, este mismo fenómeno, justamente con la estructura de un modelo de mediación, donde lo que tenemos es un proceso temporal, ¿sí? Primero, tengo diversidad en el pool de talento, en la fuerza laboral de mi organización. La variable mediadora es que ocurre sinergia creativa, o sea que todas esas personas, no es que de alguna manera no dialogan entre sí, sino que justamente, ¿no?, sus distintas perspectivas convergen, ¿no?, justamente en crear algo que es innovador y sinérgico, y eso, en un tercer momento, vieron que dice T3, redunda en una mayor eficacia organizacional, ¿sí? Entonces ahí se ve muy claro cómo la variable mediadora interviene en ese proceso temporal de X hacia Y, que me voy desde la variable independiente hacia la dependiente. Entonces esos son algunos ejemplos, y vamos a tratar de ponernos a funcionar estos ejemplos en un caso real, ¿no? De hecho, les voy a contar el caso de una de mis investigaciones. Entonces yo tenía la siguiente pregunta de investigación. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo me dedico a la estrategia y la sustentabilidad, y a la gestión estratégica de la sustentabilidad. Entonces una de las preguntas de investigación que yo he tenido, en las muchas investigaciones que he hecho, es cómo afecta la performance en sustentabilidad
al nivel de tercerización por parte de las empresas multinacionales, ¿no? O sea, las decisiones de integración vertical o desintegración vertical, porque el outsourcing es una forma de desintegración vertical, cómo se ven afectadas por el foco que le pone la empresa a la sustentabilidad. Probablemente en logística ya han visto, ¿no? De que hoy por hoy, sobre todo las empresas que operan globalmente, tienen un mayor énfasis, ¿no? En que toda la cadena de valor, ¿no?, se maneje de forma responsable, controlando por los riesgos tanto sociales como ambientales. Entonces, ¿cuál era mi teoría, ¿no?, a partir de esta pregunta? Que las empresas más sustentables, o sea, que performaran más alto en sustentabilidad, van a estar más pendientes, ¿no?, justamente de controlar internamente las actividades de la cadena de valor para ahorrar costos de monitoreo de proveedores y minimizar, o sea, tratar de mantener al mínimo nivel riesgos sociales y medioambientales a lo largo de la cadena. Y por lo tanto, registrarían un menor nivel de outsourcing, tercerizarían mucho menos la producción. Entonces, eso como primera medida, ¿no? Y asimismo, dado que las multinacionales típicamente son empresas geográficamente diversificadas, en el caso de tercerizar la producción, tendrían un mayor número de proveedores que monitorear, ¿no? O sea, si yo opero en más países, ¿no?, mayor diversificación geográfica, y tengo que tercerizar la producción, bueno, eso me aumenta la complejidad de proveedores a monitorear. Por lo tanto, se espera que en el caso de empresas más sustentables, que tengan un ojo puesto en lograr una buena performance de sustentabilidad, aquellas que estén más diversificadas a nivel geográfico, se observe un nivel de outsourcing aún menor, ¿no? O sea, que justamente por la complejidad geográfica no puedan por la complejidad geográfica, perdón, intensifiquen, ¿sí?, la preocupación por monitorear a los proveedores, porque hay más complejidad de proveedores interviniendo, entonces justamente van a tratar de tener un mayor control aún de qué es lo que pasa en la cadena de valor. Les cuento el epílogo de esta historia. Cuando lo testé me dio exactamente lo contrario. Pero bueno, no importa, esta era la teoría inicial. Entonces, ¿más o menos se entendieron el escenario? Si yo tengo más sustentabilidad, en principio tendría menor nivel de outsourcing, ¿sí? Y si estoy más diversificado geográficamente, a priori tendría un nivel de outsourcing menor, justamente porque tengo más complejidad de proveedores y tengo más interés en controlarlos y quiero ahorrar costos de monitoreo. Entonces voy a tratar de terciarizar todavía menos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál la independiente? Y si hay una tercera variable interviniendo, si es moderadora o mediadora. Empecemos por la primera pregunta. ¿Cuál es la variable dependiente? Puede ser ¿Cuál? que sea el nivel de tercerización o la Sí, tercerización. exactamente. Eso es lo que me interesa determinar, el nivel de tercerización o el nivel de outsourcing. ¿Y la variable de independiente cuál sería entonces? La sustentabilidad. La performance de sustentabilidad. Perfecto. Ahí estamos. Y hay una tercera variable acá que tiene que ver con la diversificación geográfica. ¿Es moderadora o mediadora? ¿Qué les parece? Yo creería que es moderadora, creo, por una cuestión de esto que vos decías de la complejidad, que puede afectar, o sea, puede amplificar o mitigar, digamos, el efecto. Exactamente, exactamente.
en principio estaría amplificando, ¿sí?, el efecto de la performance de sustentabilidad, ¿sí? Entonces esto se graficaría, ¿no? Sí. Después yo encontré que justamente pasa lo contrario, ¿no? A priori yo pensaba que amplificaba, después empíricamente terminé determinando que la diversificación terminaba mitigando el efecto, porque justamente como estoy en más países, tengo más complejidad, y no tengo tanta posibilidad de control real de esos proveedores, con lo cual termina aumentando el nivel de tercerización. Pero claramente en mi teoría inicial y también en mi teoría final terminó siendo una variable moderadora, ¿sí?, de la relación entre sustentabilidad y nivel de outsourcing. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Volvemos un paso para atrás o seguimos? Sigamos, vamos bien. ¿Vamos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos construyendo, tenemos los distintos tipos de variables, tenemos todos los condimentos para empezar a hablar de la formulación de hipótesis, ¿sí? ¿Se acuerdan que las hipótesis, a diferencia de las proposiciones, eran relaciones entre variables? ¿Sí? Entonces, ya que definimos distintos tipos de variables, ¿no?, tenemos los distintos condimentos, los distintos elementos constitutivos de una hipótesis, ¿sí? Entonces, una vez recabadas todas las variables relevantes a nuestra pregunta de investigación, podemos establecer relaciones de saber testeadas. Relaciones de saber testeadas no es otra cosa que un sinónimo de hipótesis, ¿sí? Y tenemos hipótesis de distintos tipos, porque pueden estar formuladas con distintos estilos, por así decirlo. Pero son distintos tipos de formulación de hipótesis. El primer tipo, que es el más intuitivo, tiene que ver con el tipo sí, entonces, ¿no? Por ejemplo, si mujeres jóvenes entre 18 y 25 años son expuestas a avisos publicitarios que muestran modelos muy delgadas, entonces estarán más predispuestas a estar disconformes con su peso. Hipótesis de tipo direccional, ¿no?, que establecen una dirección en los datos. Por ejemplo, a mayores niveles de estrés en el trabajo, se observarán menores niveles de satisfacción laboral. Sube una variable, baja la otra. A mayor nivel de estrés en el trabajo, variable independiente, menor satisfacción laboral. En definitiva, lo que me interesa analizar es la satisfacción laboral, esa es la dependiente. Y variables, y hipótesis no direccionales, ¿no?, de que no especifican una dirección de cambio, sino que simplemente establecen una relación. Esas son hipótesis no direccionales. Por ejemplo, existe una diferencia sustancial entre los valores éticos de los empleados norteamericanos y asiáticos. Son diferentes los valores, pero no distingo o no establezco una relación direccional, no establezco una dirección de cambio. Vamos a jugar un poquito con estos tres tipos de formulación de hipótesis, y vamos a tratar de enunciar las hipótesis correspondientes. Vamos a volver a nuestros ejemplos de comportamiento humano originales. ¿Se acuerdan que teníamos este modelito de moderación? ¿Sí? Donde tenemos una relación entre diversidad en la fuerza laboral, ¿sí?, eficacia organizacional, y está siendo moderada por el expertise del management, ¿sí? Entonces, la hipótesis base, o sea, la relación entre X e Y, sin considerar la moderadora, o sea, por el momento me abstraigo de que existe una tercera variable moderadora. ¿Cómo enunciarían la relación entre X e Y? ¿Cuál sería la hipótesis ahí? ¿Quién se anima? La diversidad de la fuerza laboral, ¿qué hace con la eficacia organizacional?
Aumenta. Perfecto, ¿sí? Aumenta o afecta positivamente la efectividad organizacional, ¿sí? A mayor diversidad en la fuerza laboral, eso afecta positivamente la efectividad organizacional. Bien, ahora vamos a complicar un poquito más este cuadro y vamos a considerar, ¿sí?, la hipótesis con moderación, ¿sí? Todo el modelito completo, ¿sí? Incluyendo X, la moderadora e Y, ¿sí? Entonces, con moderación, el expertise del management, ¿qué hace con X e Y? ¿Cómo sería la hipótesis acá? ¿Nadie se anima? ¿Qué habíamos dicho al expertise del management? Que lo que hace es aumentar, ¿no?, amplificar, ¿sí?, esa relación positiva entre diversidad en la fuerza laboral y la efectividad organizacional. Entonces, la hipótesis con moderación sería que el expertise por parte de la gerencia o el expertise del management modera, ¿sí? Esto lo que significa que modera es que amplifica el efecto, modera la relación positiva entre diversidad de la fuerza laboral y efectividad organizacional. ¿Ok? Toma 2. Vamos a probar con Majo, perdón, una pregunta de lo anterior. Entonces, en la primera parte Vuelvo. era una relación de sí entonces, y en la segunda de direccional, o no necesariamente. O sea, porque preguntas de la hipótesis y Muy buena tu pregunta, las dos son direccionales, porque estamos estableciendo una dirección de cambio, estamos diciendo que una afecta positivamente a la otra, o sea, estás estableciendo una dirección de cambio. Cuando vos decís que esto es positivo, estás diciendo que si esto aumenta, aumenta esto, ¿no? Y esta también es direccional porque si aumenta la expertise del management, esta relación se hace todavía más fuerte, o sea que también estás planteando una dirección de cambio, ¿no? Se hace más grande el efecto. Perfecto, gracias. Muy buena la pregunta. Vamos a probar con mediación, a ver si alguno más arriesga. Bien, vamos a empezar facilito, ¿sí? Sin considerar la variable que media, o sea, la del medio. ¿Cómo enunciarían la hipótesis base, o sea, la relación entre X e Y? No sería igual que antes, porque es la hipótesis base. La diversidad de la fuerza laboral afecta positivamente a la efectividad organizacional. Perfecto. Esa es la respuesta que esperaba. Ahora, ¿cómo consideramos la hipótesis con mediación? ¿Sí? ¿Qué hace la sinergia creativa entre X e Y? Si antes el expertise del management moderaba, ahora la sinergia creativa, ¿qué hace? Media entre ellas. Muy bien, ¿sí? La sinergia creativa media positivamente o media en la relación positiva que hay entre diversidad laboral y efectividad organizacional. Perfecto, impecable. Ese es el tipo de pensamiento que necesitamos tener a la hora de investigar. No es fácil, hay que poner la cabeza, no sale automático, hay que de alguna manera tratar de identificar qué tipos de variables están en juego, qué roles juegan, y todo esto que vimos son los building blocks de cualquier teoría, ¿sí?, que querramos concebir, construir para mirar la realidad en nuestras investigaciones. Preguntas sobre el anterior, dudas, consultas. Vamos pisando ya los 15 minutos finales, ¿no? ¿Vamos bien? Me parece
que estaba pensando es que, por ejemplo, nosotros recién estábamos viendo, bueno, primero vimos una variable que amplificaba y otra que mediaba, y tal vez si uno no lo mira muy en profundidad, puede parecer que una variable que media es en realidad la variable que amplifica. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos recién en el medio esa variable, que si vos te perdés el paso anterior de la diversidad, podría parecer que lo que está pasando es, por ejemplo, que la creatividad es lo que está amplificando. ¿Entiendes lo que digo? Creo que te estoy siguiendo, Lucía, pero básicamente estás dando en el clavo en el sentido que es muy fácil confundir mediación con moderación. Son dos modelos causales muy parecidos. Y en realidad, lo que nos ayuda a distinguir un modelo causal de otro, modelo causal es relaciones entre variables, ¿no? Y en realidad esto de modelo causal hay que tomarlo con pinzas, porque cuando, ya lo vamos a ver, pero digamos, con data correlacional no podemos establecer una causalidad estricta, pero no se preocupen por eso. Pero lo que realmente nos ayuda a distinguir la paja del trigo, la moderación de la mediación, es si subyace una estructura temporal, si subyace un proceso temporal o no, ¿sí? En el modelo de moderación, ¿sí?, todas las variables ocurren en el mismo momento. Cuando hay una variable mediadora, ¿sí?, la variable que está en el medio, ¿sí?, lo que hace es intervenir el proceso temporal, hay una línea de tiempo que une X con Y. Cuando hay una línea de tiempo, ahí claramente estamos en un modelo de mediación. Cuando todo ocurre en simultáneo, estamos en un caso de moderación, y lo que hace la variable moderadora, además, es cambiar la fuerza, cambiarle la intensidad, modifica a X porque lo hace o más potente o lo hace más débil en su influencia sobre Y. Pero como vos decís, Lucía, es muy fácil, ¿sí?, a simple vista, confundir un mundo con el otro, que hay que ponerle un poco de cabeza para discernir uno realmente dónde está parado, si es un modelo de mediación o de moderación. Cuando la variable X empieza a cambiar de intensidad, porque está siendo afectada por una tercera variable, ahí claramente es un modelo de moderación, ¿sí? Cuando hay un proceso temporal, cuando hay una secuencia de tiempo, una línea de tiempo imaginaria que une X con Y, ahí estamos claramente en el ámbito de las variables mediadoras. Pero hay que ponerle cabeza, porque no es fácil a veces distinguirlo a priori, y muchas veces habrá que pensarlo más de una vez, pero es así. Puede confundir, pero es cuestión de ponerle un poquito de ganas y sale. No sé si te contesté tu pregunta, Lucía, o te contesté cualquier otra Sí, cosa. perfecto. Me ayudó a entender la cuestión de la línea de tiempo. Bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, que no nos queda mucho tiempo más, comentarles qué es lo que tenemos de tarea de acá al próximo jueves, ¿sí? En los próximos días, de acá al lunes, martes que viene, ustedes van a empezar a recibir, ¿sí?, el feedback sobre su primer intento de pregunta de investigación. Lo que se les va a pedir durante la semana que viene, una vez que reciban ese feedback, es que hagan un segundo intento. Con el feedback que recibieron, que vuelvan a formular la pregunta incorporando las correcciones. De esa manera, a partir de la semana que viene, ya vamos a tener una pregunta de investigación mucho más sólida para ponerle cualquier cosa encima, ¿sí? Y oh casualidad, ¿sí?, no sorpresivamente, lo que le vamos a empezar a meter encima a partir de la otra semana, ¿sí?, de la próxima clase, es empezar a construir los distintos elementos del marco conceptual, ¿sí?, una vez que tengamos esa pregunta en firme. Pero bueno, lo importante es que ustedes estén atentos a ir recibiendo esas correcciones, que hagan ese ejercicio 1 bis de acá el jueves, de tal manera de que ya vayamos convergiendo en una pregunta que sea sólida, que los ayude a ustedes a enfocarse en un proceso de investigación que esté enfocado, que no sea demasiado amplio, sino que realmente los pueda orientar, ¿sí?, en una investigación que realmente sea factible, no que sea la teoría del todo, sino que realmente los enfoque en un área temática bien determinada, en un contexto también muy determinado, para que ustedes puedan empezar a construir la teoría y todos los demás elementos que van a
subir encima e ir construyendo los building blocks de todo el proceso de investigación. ¿Entendió? Bueno, muy bien. Bueno, lo hemos logrado, muchachos, en menos de 75 minutos, lo cual me da gusto. Así que, sin mucho más, lamentablemente no van a poder empezar inmediatamente a hacer lo que les toca para el próximo jueves, pero los tengo que leer primero antes para darles una devolución que les haga justicia, y sobre eso recién ahí pueden empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, buen fin de semana a todos, que sigan bien. Buen fin de- Gracias, igualmente. Majo, Muchas gracias.